derecho a gozar de unos privilegios como los otros funcionarios civiles o tienen que estar sometidos a una disciplina militar? ¿Hasta qué punto pueden cobrar menos como están cobrando ahora que los policías municipales? ¿Tienen que estar sometidos a un régimen militar cuando están haciendo tareas de policía, digamos, civil? ¿Qué se entiende por abandonar el servicio? De todo esto vamos a hablar conforme a unas imágenes que han llamado extraordinariamente la atención. Ver a guardias civiles manifestándose parece un contrasentido. En cualquier caso, tenemos aquí a uno de los guardias civiles que se manifestó, Joan Miquel Perpiñá, que es el responsable del Sindicato Unificado de la Guardia Civil. Muchísimas gracias, muy amable por venir. Estamos encantados de tener nuestro programa y le agradecemos que haya querido venir al debate. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Y está también con nosotros Miguel Agudo Zamora, que es decano de la Facultad de Derecho de Córdoba. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros. La imagen nos ha sorprendido a todos, me imagino que también a ustedes. Es como una especie de contradicción ver a la Guardia Civil manifestándose. Esta imagen es porque están ustedes ya hartos ¿de qué? Mire, lo del día 20 y la manifestación de uniforme es pura desesperación. Es pura desesperación de un colectivo que ve un año tras otro defraudadas las expectativas y las promesas incumplidas. Y mire, todo el mundo tiene derecho a vivir con la ilusión de mejorar su situación profesional y no se puede estar defraudando repetidamente las expectativas de la gente. ¿Cuáles las promesas, las 2 o 3 promesas incumplidas? Mire, nosotros demandamos un régimen disciplinario civil para cuando trabajamos como policías civiles, que no se aplique el Código Penal Militar y luego tener cauces de interlocución con el Gobierno y de negociación de nuestras condiciones de trabajo de acuerdo a asociaciones profesionales. Fíjese que no hablo ya ni de sindicatos, hablamos de asociacionismo profesional como pueden tener jueces o fiscales. Y eso es lo que demandamos al Partido Socialista, que además lo lleva en su programa electoral. Por lo tanto, es muy coherente que nosotros pidamos esto. Comentado ya el efecto chocante de esa foto, está queriendo decir que hay alguna promesa incumplida. Uno de los gritos que lanzaban los asistentes a esa concentración era embustero, Zapatero embustero. ¿Tienen motivo de queja contra el presidente del Gobierno estos guardias civiles que se concentraron el otro día en Madrid? Bien, realmente la situación que se ha planteado tiene muchos matices y muchos perfiles, ¿no? Que a mí me gustaría, aunque fuera muy brevemente, pues ser capaz de exponer, ¿no? Yo creo que este asunto depende de si lo enfocamos de una perspectiva estática del momento o de una perspectiva dinámica, podremos encontrar diferentes enfoques. Desde una perspectiva más dinámica hay que tener en cuenta que la Guardia Civil nace casi desde un primer momento, tiene una doble naturaleza, una naturaleza militar en cuanto a su estructura, una naturaleza civil como cuerpo de seguridad en cuanto a sus funciones. Aunque ha habido distintos avatares a lo largo de su trayectoria de más de 160 años, yo creo que el problema que hoy día se crea sigue estando o sigue viniendo de esa doble naturaleza, de tener una estructura militar y unas funciones civiles. En relación a la pregunta en concreto que se plantea, yo creo que una de las dos promesas electorales, que existe un régimen disciplinario no como Fuerza Armada, sino como administración, una administración especial, es cierto, pero como administración, yo creo que el anteproyecto de ley que acaba de informar el Consejo de Ministros en su sesión del 12 de enero, pues viene a cubrir esa promesa electoral, siempre teniendo en cuenta los plazos de tramitación, primero de informe y después parlamentaria, que son precisos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa situación se está planteando y creo que se puede solucionar. Joan Miquel, vamos. Joan Miquel, la primera cuestión que ustedes reclaman. ¿Ustedes consideran que hay un tratamiento de disciplina militar cuando ustedes están actuando como policía civil? Explique esto, por favor. Mire, el Código Penal Militar se aplica a los guardias civiles en todos sus servicios, porque se aplican servicios de armas y los servicios de los guardias civiles son todos con armas. Y además, cualquier expediente por falta grave o muy grave es inmediatamente remitido a la Fiscalía Militar, a la Fiscalía Jurídico-Militar. ¿Qué es una falta grave, para entendernos? Una falta grave es un... ¿qué voy a decirle? Pues ¿Un abandono del servicio? Un abandono del servicio. ¿Una indisciplina respecto de un mando? Efectivamente, desobedecer o cumplir irregularmente una instrucción o una orden. Lo que me vengo a referir es que cualquier instrucción, cualquier sanción puede acabar en la Fiscalía Militar y en la Fiscalía Militar, pues mire usted, cualquier fiscal militar decide que ahí hay un delito militar. Es decir, ¿y en la cárcel? Y en la cárcel, en Alcalá Meco, en una cárcel militar. Nosotros entendemos que no tiene ningún sentido porque el Código Penal Militar no está para eso, no está para sancionar esto. Parece, como usted dice, que el Gobierno deja esta cuestión muy clara. Pero hay una cuestión que no deja clara en el anteproyecto, que por cierto el Gobierno no ha facilitado a la opinión pública, es decir, nosotros lo tenemos porque sí nos lo han dado. Pero ahí lo que dice es que solo se aplicará el Código Penal Militar a los guardias civiles cuando realicen misiones de carácter militar. Por ejemplo, las misiones de carácter militar estar en no Afganistán o estar en... ¿Cuáles son las misiones de carácter militar de la Guardia Civil? Entendemos que únicamente las que se forma parte de un contingente militar del Ejército y
y las que se realizan en el extranjero cuando se va a los Balcanes, cuando se va a Afganistán o cuando se va a Centroamérica, por efectivamente, ejemplo. pero si el gobierno no nos enseña cuál es el Real Decreto que regulará las misiones militares, pues oiga, está dejando allí, pues oiga, no sabemos cómo se aplicará el Código Penal Militar, ni queda esto lo suficientemente claro en el anteproyecto, que eso nos ha facilitado. La información que se tiene por el informe que hizo el ministro de Interior después del Consejo de Ministros habla efectivamente de acciones militares, o también si nos encontráramos en situaciones excepcionales como puede ser estado de guerra, situación de guerra o estado de sitio. Y de todas maneras yo quiero recalcar que esta es una realidad que se produce fundamentalmente, o esta celeridad, aparte de las manifestaciones y de las justas reivindicaciones por parte de los guardias civiles, en mi opinión, deriva de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de noviembre del año pasado, de hace poco más de 2 meses, la sentencia de Acosta Silva, en la cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos... Explique el caso, porque no todo el mundo sabe quién era ese guardia civil y lo que le pasó. Sucintamente, un guardia civil, creo recordar, de algún pueblo de Gijón, que estando además en situación de baja, se va a visitar a un familiar enfermo en un pueblo de Pontevedra. El superior jerárquico pues le impone una sanción de arresto domiciliario, creo que por 6 o 7 días. Por estando de baja, haber abandonado el lugar en el que tenía que estar y haber ido a visitar a una familia. El permiso a ustedes eso es un ejemplo de lo que les parece que no se debe hacer. Bueno, lo dice el Tribunal de Estrasburgo, que eso vulnera los derechos humanos, pero que es que quiero decirle que es la ley que se nos aplica ahora mismo, la ley disciplinaria, tiene 15 años y durante 15 años más de 43.000 agentes han sido privados de libertad. Privados de libertad sin intervención judicial, privados de libertad sencillamente por un superior. Claro, que ahora venga el gobierno a decir que nos concede que ya no vayamos a ser privados por un superior y que se reforma eso y que elimina los arrestos, mire usted, esto lo hubiera hecho año y medio antes y tengo que admitir que eso sería una concesión del gobierno, pero ahora no lo es. Ahora es un derecho conseguido en los tribunales, que eso es lo más lamentable para nosotros. Los derechos de los guardias civiles casi nunca están reconocidos previamente en las leyes, sino que son conseguidos en los tribunales. Y eso es lo que queremos que se solucione. Pero ya, Miquel, déjeme que me ponga un poco en el papel de los que les pueden criticar a ustedes. Alguien puede decir, cuando se entra en la Guardia Civil, se sabe que se entra en un cuerpo duro, disciplinado, que no es un cuerpo democrático, porque es imposible que sea democrática la Guardia Civil, no se pueden tomar las decisiones en asamblea, y digamos, alguien puede plantear, para que la Guardia Civil sea eficaz, ¿es necesaria esta disciplina? ¿O se puede ser igualmente eficaz sin esta disciplina militar que usted, por cómo la define, parece que hay un territorio de arbitrariedad grande? Explíqueme esto. Claro. Bueno, si efectivamente la naturaleza militar diera más eficacia, ya estamos tardando en militarizar a la Policía Nacional, a las policías locales, a la sanidad pública, a los ferrocarriles y a todo, ¿verdad? Yo creo que el quid de la cuestión no está en la naturaleza militar. Yo creo que está en otorgar derechos. Mire, en otros países de Europa los militares tienen hasta derecho a tener sindicatos, como es el caso de Alemania. Y yo creo que en España tenemos que superar la visión de los militares sin derechos, porque no comulga muy bien con una democracia moderna y avanzada, que es lo que queremos hacer. Otórguense derechos con las restricciones que se consideren necesarias para el correcto desempeño de la función, pero no con más restricciones, que es ahora mismo lo que sufrimos los guardias civiles. Ustedes saben que no pueden tener los mismos derechos que un trabajador de la construcción o que un funcionario civil. Es que cualquier funcionario, por el mero hecho de serlo, ya tiene sus derechos restringidos, pero eso tiene un sentido. Pero nosotros ahora mismo las restricciones de nuestros derechos derivan de leyes preconstitucionales, concretamente las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Y nosotros entendemos que, sin ser de las Fuerzas Armadas, porque ya no lo somos desde la aprobación de la Constitución, no veo el por qué se nos aplican restricciones propias de las Fuerzas Armadas. Yo creo que aquí hay un paso importante que dar. La Constitución nos reconoce una serie de derechos, para todos iguales, con unas excepcionalidades o con unas singularidades en relación al derecho de sindicación, en relación al derecho de petición, el derecho incluso a las penas privativas de libertad, que para los civiles tienen que imponerlo a un juez, mientras que cuando estamos hablando de disciplina militar puede ser por jerárquicos superiores. En ese terreno creo que aún hay mucho camino por andar. Queda el camino por andar de entender que un militar, por supuesto un guardia civil, es tan igual a los demás como el resto de ciudadanos. Lo que supone que en muchos casos hay que tener en cuenta que la Constitución, a pesar de que han pasado 28 años, tuvo un impacto sobre el ordenamiento jurídico que afortunadamente en muchos terrenos lo supo iluminar bien y en otros aún existen algunos claroscuros.
yo creo que el camino se han dado, pasos se han dado, por supuesto, mucho, pero todavía quedan algunos pasos por dar en concreto en este sentido. En lo que afecta a los guardias civiles, permítame, los logros que hemos obtenido ha sido gracias a los tribunales y no porque las leyes los hayan otorgado. Y en este sentido, para nosotros el camino es muy decepcionante, porque la única manera que vemos que podemos conseguir derechos es o saliendo a la calle o recurriendo a los tribunales, con lo cual vamos a tardar 3 o 4 años en conseguir derechos. Yo creo que no pueden existir burbujas de menos derechos en colectivos cuando la Policía Nacional o las policías locales o las policías autonómicas llevan a cabo la misma función que nosotros y sin embargo tienen muchos más derechos. Yo quiero aquí incidir en algo, volviendo no al caso concreto, sino a lo que se deriva de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que viene a decir la sentencia es que la Guardia Civil, cuando realiza sus funciones normales, civiles, no las excepcionales que podría ejercer en caso de guerra o situación propiamente militar, actúa como un cuerpo de seguridad y, por lo tanto, no se le pueden imponer una serie de restricciones que sí están previstas para las acciones o para los cuerpos y para las Fuerzas Armadas, mejor dicho. Eso implica, por lo tanto, que en relación al resto de derechos, pues tiene que actuar de una forma o se le tiene que aplicar un régimen bastante análogo al que se le aplica a la policía, que son funcionarios que tienen una serie, no diría yo de limitaciones, de matizaciones en el ejercicio de algunos de sus derechos y que creo que es el mismo régimen que se no son iguales que otros funcionarios, para entenderlo. Bueno, pero también los propios funcionarios públicos tienen unas limitaciones, ¿no? Joan Miquel, ustedes han salido a la calle, esa foto, pues desde luego, los periodistas tendemos a decir histórica, pero esa sí que lo es, yo creo que sí que lo es. Yo también creo que lo es. Es una foto histórica, pero ¿cómo están haciendo ustedes la digestión de esto? ¿Está habiendo medidas disciplinarias? ¿Están sintiéndose más presionados? ¿Los generales de la Guardia Civil están definitivamente horrorizados con ustedes? ¿Qué pasa dentro del cuerpo en este momento? Mire, yo creo que por primera vez en democracia se ha demostrado que la Guardia Civil no está sujeta al poder civil, como se pretende hacer creer, sino que está gobernada y regida por el Ejército, al que no pertenecemos desde el año 78. ¿Por qué? ¿Explique eso? Bueno, lo publica ayer un periódico y nadie lo ha desmentido, el periódico El País, donde se menciona que se decidieron adoptar medidas disciplinares contra los guardias civiles después de una reunión forzada por el Consejo Superior del Ejército de Tierra, una reunión que tuvieron con el ministro Alonso, que por cierto previamente había dicho que él no veía ningún ilícito en nuestro acto y después tuvo que rectificar. Esta yenca de pasos para adelante y pasos para atrás, forzada por lo que dicen los generales del Ejército, demuestra a un colectivo de altos funcionarios militares de las Fuerzas Armadas, involucionistas a mi modo de ver, que no quieren que se extiendan derechos constitucionales a otro cuerpo del que ellos no tienen nada que ver. Y por eso fuerzan sanciones claramente represivas, como es los 2 expedientes gubernativos que se han abierto contra mí y contra el secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Son expedientes que es evidente que no van dirigidos contra mí ni contra el compañero Delgado Ramos, sino sencillamente contra la organización. Y además se sustentan en un informe de asuntos internos que va absolutamente contra la asociación y que propone incluso ilegalizar a la asociación, porque dicen que actuamos como un sindicato encubierto, y etcétera, etcétera, ¿no? Explique el matiz que da a involucionistas. ¿Por qué son involucionistas? ¿Porque no están con la Constitución? ¿Porque no les gusta la Constitución? ¿Por qué? Bueno, fíjese que quien goza de unos privilegios propios del régimen anterior no tiene ningún interés en que se extiendan derechos constitucionales. De hecho, desde el año 78 no hemos visto evolucionar los derechos de los militares, tampoco los de los guardias civiles. Hay un inmovilismo absoluto y cualquier partido que ha propuesto avanzar en ese sentido se ha encontrado con la oposición frontal del Ejército. Ahora nos planteamos que los guardias civiles, perdone que le diga, pero nosotros representamos a 1 de cada 3 guardias civiles. Hemos salido a la calle reclamando derechos constitucionales, nada más. Y ellos han conseguido, a través de presionar al Ministro de Defensa, que nos abran 2 expedientes que nos puede suponer la expulsión del cuerpo o incluso un consejo de guerra si la Fiscalía Militar considera que hay delito de sedición. Y por otra parte, a un destacado representante del asociacionismo en las Fuerzas Armadas, que es el brigada Jorge Bravo, de la Asociación Unificada de Militares Españoles, coincidiendo en el tiempo, el que intervino en nuestro acto está ahora mismo en cárcel, privado de libertad en Colmenar Viejo, en un centro disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Nosotros Usted lo entendemos interpreta como una medida claramente de una represalia de eso. Yo creo que es un hecho objetivo que no admite ninguna interpretación, es lo que hay. Pero yo creo, y vuelvo, que ahora que va a haber un antes y un después, en mi opinión, si se sabe entender con la sentencia del Tribunal Europeo. Es que lo que nos está diciendo es que la Guardia Civil no es una fuerza armada. Es que realmente nos viene a decir que la Guardia Civil es un cuerpo de seguridad. Desde ese momento hay que tener en cuenta que cualquier sanción que se aplicara a un guardia civil aplicando el régimen en su naturaleza de fuerza armada, por la propia interpretación del artículo 96, el artículo 10.2 de la Constitución, la obligatoriedad que tienen los poderes públicos de interpretar los derechos conforme a los tratados internacionales sobre la materia, o ya propiamente como derecho interno, que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, eso implica que cualquier sanción, en mi opinión, es claramente recurrible. Es más, yo creo que no van a atreverse a aplicar ese tipo de sanciones disciplinarias militares cuando sea por la acción de un guardia civil en sus funciones propiamente de protección de la seguridad pública, de defensa de los ciudadanos, o sea, en su naturaleza del día a día. Yo ahí creo que hay una vía jurídica de defensa bastante acentuada y que se puede profundizar. Don Miquel, ¿están ustedes ahora más enfadados que cuando salieron a la manifestación? Pues nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de gestionar la protesta y no podemos permitirnos lujos de enfadarnos, sino que hay que tener la sangre fría y estar templados frente a un órdago del gobierno, una política represiva forzada por las Fuerzas Armadas que nosotros no podemos aceptar. Que el gobierno está haciendo una política represiva con ustedes porque está sometiéndose el gobierno a lo que dicen los generales de la Guardia Civil. Los generales del Ejército de Tierra, que es mucho peor. Es mucho peor porque nosotros no pertenecemos al Ejército de Tierra desde la aprobación de la Constitución. Bueno, no lo digo yo, lo publica El País. Lo publica el periódico El País, pero además es que los indicios, ya he dicho antes, la recolocación del ministro Alonso diciendo que primero no ve ilícito y después que sí, pues así nos lo indica. Nosotros enfadados, estamos muy decepcionados con el gobierno. ¿Por qué? Mire, en el año 2002 el Partido Socialista aprobó una proposición de ley, que eso ya indica una voluntad política muy clara, reguladora del asociacionismo profesional. No fue aprobada ya que la mayoría absoluta del Partido Popular consiguió paralizarla con una diferencia de 45 escaños, de 45 votos, ¿verdad? Desde el año 2002, estamos a principios del 2007, ellos llevan prácticamente 3 años de legislatura y los derechos de asociación profesional de los guardias civiles siguen sin reconocerse. ¿Y a qué lo achaca eso? Creo que tenemos mucho derecho a sentirnos ampliamente defraudados y lo achaco al inmovilismo de la cúpula militar y a la resistencia a la propia institución. Pero no es una interpretación mía. Un diputado del Partido Popular, que era portavoz de la Comisión de Interior, el señor Ángel Martínez San Juan, lo apuntó en diciembre, no de este año pasado, sino del anterior, donde en una proposición no de ley instaba al gobierno a cumplir su programa electoral, que es muy paradójico, porque perdón, cuando uno está en el gobierno no hace proposiciones no de ley, hace proyectos de ley. Sí, yo creo que en cierto modo quizá el retraso nadie lo puede negar, pero el anteproyecto de ley yo creo que da el paso suficiente como para cubrir buena parte de lo expuesto en el programa electoral. Es cierto que en relación a la regulación del asociacionismo profesional ahí caben algunas dudas de interpretación. En mi opinión, una asociación profesional es una manera de no llamarle sindicato a lo que realmente es un sindicato. Pero vuelvo a lo mismo, desde la Constitución, el 28.2, establece la posibilidad, que no obligatoriedad, de limitar o exceptuar el derecho de sindicación para aquellas fuerzas o cuerpos armados, de un instituto armado, o bien aquellos que tengan sometido a disciplina militar. Pero vuelvo a lo mismo, una interpretación conforme a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos implica que no estamos ante un cuerpo a esos efectos que tenga que estar sometido a la disciplina militar. Por lo tanto, yo creo que a partir de ahí se está abriendo la puerta, a partir de esta sentencia, que para mí es muy importante, se está abriendo la puerta a la posibilidad de, llamémosle asociaciones profesionales o llamémosle sindicatos, pero realmente la posibilidad de la sindicación dentro de la Guardia Civil, igual que existe o en los mismos términos que puede existir con la Policía Nacional. El problema en esta cuestión radica en que hay quien opina que el otorgar derechos a los guardias civiles es desmilitarizar. Y nosotros creemos que desmilitarizar es una cosa y reconocer derechos constitucionales es otra muy distinta, que además es justo, dignifica la profesión y es de justicia, porque nadie puede entender que unos funcionarios de policía tienen ninguna excepción, ¿no? Efectivamente, o sea, pero ustedes también quieren desmilitarizarse, ¿no?
bueno, nosotros no podemos renunciar nunca a una cuestión ideológica de la que estamos convencidos y que creemos que sería lo mejor para la seguridad pública, ya no le digo la Guardia Civil, que es que los cuerpos de seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad sean civiles. Así lo entienden la mayoría de las democracias del mundo. Y que el hecho de que alguien me plantee que hay excepciones, le diré, efectivamente son excepciones. En Europa son 5 excepciones. 5 excepciones. ¿Qué son? Pues Francia, Francia, Portugal, Holanda, Italia y España. Si quiere le hago toda la lista contraria de la Unión Europea, que no tienen cuerpos militares y que no quieren trabajar con cuerpos militares. Por eso ahora se ha creado esto que se llama la Gendarmería Europea, para unirse en la adversidad, porque se teme la desaparición de los cuerpos militares que realicen funciones de policía. Y por cierto, tengo que decir, y perdónenme un momentito, los cuerpos que he citado antes, la Gendarmería francesa o los Carabinieri, forman parte de las Fuerzas Armadas. Forman parte de las Fuerzas Armadas. Esa es la diferencia radical con la Guardia Civil, que nosotros no formamos parte de las Fuerzas Armadas por una decisión de las Cortes Constitucionales. De la propia Constitución, el artículo 8 que no la incluye dentro de la Fuerza Armada. Esto se puede entender, claro, desde una visión histórica podemos explicar el ser, ¿no? Ahora, el deber ser yo creo que está manifiestamente claro, y creo que todavía está más claro el deber ser después de esta sentencia. Y yo creo que el Gobierno ha reaccionado lento y ahora rápido. Me explico. Yo sé que esto lo tengo que explicar, ¿no? Lento en el sentido de que ha tardado desde 2 años y medio aproximadamente desde que gana las elecciones. Ahora rápido en el sentido de que una sentencia del Tribunal Europeo, el anteproyecto está sobre la mesa en dos meses. Yo creo que lo ha forzado realmente el Tribunal Europeo a que exista este anteproyecto, que además incluye, por ejemplo, algo que sí lo considero muy importante, que es que el inicio del procedimiento sancionador en los casos de privación de libertad tiene que venir por parte del Ministerio del Interior. Por lo tanto, si no estoy equivocado, esa fase de instrucción tiene que venir por parte del Ministerio del Interior, está privando al Ministerio de la Defensa, con que al final le sigue quedando la última competencia, la capacidad de iniciar el procedimiento, ¿no? Creo que eso también es un paso importante. Brevísimamente, porque tenemos muy poco tiempo. Quiero saber 2 cosas. Una, ¿creen ustedes que va a haber una ley que reconozca estas reclamaciones que tienen ustedes pendientes antes de que acabe la legislatura? Bueno, yo creo que si no se hace por trámite de urgencia es muy difícil que con lo que queda de legislatura, y teniendo en cuenta que hay que enviar los proyectos a informe previo de los órganos consultivos que establece la legislación, creo que es prácticamente imposible, y de ahí la decepción enorme de los guardias civiles, y de ahí nuestra necesidad de forzar que el Gobierno lo haga por trámite de urgencia, y creo que además habría en ese sentido voluntad política del resto de grupos con representación en la Cámara. Nosotros no vemos otra salida a esta cuestión, porque nuestra asociación, los guardias civiles en general, no van a dejar de reclamar sus derechos constitucionales, o sea, que no la desmilitarización, sino sus derechos constitucionales. ¿Podemos volver a ver manifestaciones como la del día 20? Sí, bueno, yo dije ya en mi intervención el día 20 que no vamos a dar pasos atrás, que el Gobierno tiene que cumplir su programa electoral y que no hay otra salida, no vamos a renunciar a nada, desde luego. La cuestión salarial, ustedes se quejan de que cobran menos, corríjame, que la policía municipal, cobran menos que las policías autonómicas. Bastante menos. No sé si cobran menos también que la policía nacional. Algo, un poquito menos basado en los complementos de productividad. Pero ¿eso por qué es? ¿Porque son ustedes mucho? ¿Porque históricamente se les ha considerado como los abnegados y los sufridores de los servicios de los cuerpos de seguridad? ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno no tiene posibilidades de negociar sus condiciones de trabajo, habitualmente el patrón no trata de cuidarlo más, ¿no? Sencillamente... ¿Y tiene arreglo eso? El arreglo pasa por el reconocimiento de las asociaciones profesionales, de un consejo paritario donde haya representantes de los trabajadores y de la administración. En fin, oiga, los derechos de los trabajadores está todo escrito en los últimos 2 siglos, ¿verdad? Entonces, nosotros no pedimos nada que no tengan los demás. Ojo, no pedimos privilegios, no pedimos privilegios. Pedimos cosas que en todo caso haría que los guardias civiles estuvieran más motivados, estarían más satisfechos y creo que serían mucho más eficaces. Hay quien plantea desde la propia institución que los guardias civiles, cuanto peor estén y cuanto menos derechos tengan, más eficaces son, y eso me parece a mí que nadie eso no puede defenderlo nadie con parámetros de lógica. Esos otros asuntos de subida salarial son, digamos, más fáciles de arreglar, simplemente la voluntad política. La voluntad política, ¿no? Y en relación a la primera de las preguntas, yo creo que solo si se tramita por vía de urgencia, todavía queda pendiente un informe del Consejo General del Poder Judicial, un informe del Consejo de Estado. Después la tramitación parlamentaria, solo por vía de urgencia, y siempre que la legislatura cubriera su periodo normal, estaría en la posibilidad de que se aprobara en esta legislatura. En caso de que cualquiera de todas estas piezas del puzzle fallara,
no habría posibilidad de que se aprobara antes de fin de año, que realmente la legislatura como mucho concluye en diciembre de este año. Tenemos que terminar, le quería decir, si usted, no sé a qué ministro del Gobierno quiere usted dirigirse, si en al de Interior, al de Defensa, a los dos, tuviera la oportunidad de decirle sus dos ideas clave, ¿cuáles son? Mire, yo creo que el ministro del Interior debe escuchar las voces de los 3.000 guardias civiles que nos manifestamos de uniforme en la Plaza Mayor el día 20. No lo hicimos ni porque somos ingratos con el Gobierno, ni porque ese día no teníamos nada que hacer. Sabíamos que nos la estábamos jugando, pero no habíamos visto otra salida. Entonces yo pido que se nos trate igual que se trata a la Policía Nacional. De hecho, yo no me he entrevistado jamás, ni mi antecesor en el cargo jamás hemos sido recibidos por un ministro del Interior, y sin embargo sí reciben al secretario general del sindicato mayoritario de la Policía, ¿verdad? Entonces yo solo pediría que no nos traten diferente a como tratan a nuestros homólogos del Cuerpo Nacional de Policía. Y desde aquí creo que la única forma de solucionar esta situación, que solo se puede hacer más gorda y empeorar, es sentarse a una mesa a hablar con una gente, la de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que ha demostrado muchas veces que es razonable, que pide cosas lógicas y que solo sale a la calle cuando no se le deja otra salida, que es lo que hemos hecho. ¿Y a los ciudadanos que pueden estar sorprendidos por esa imagen de ver a guardias civiles manifestándose? Miren, nosotros hicimos lo que hicimos habiéndolo meditado profundamente y basados en la desesperación del que siempre es muy bien valorado en las encuestas, del que siempre se le promete muchas cosas y al final no se cumplen. Y me gustaría que la gente se pusiera en nuestro pellejo por un momento, porque todo el mundo simpatiza con nuestras reivindicaciones y con nuestro trabajo, pero al final siempre somos la cenicienta de los cuerpos de seguridad de España. Acabamos. ¿Cuánto cobra un guardia civil normal? Pues un guardia civil normal puede sin cobrar cargos, quiero decir, sin rangos, sí. Unos 1.000 euros, ¿verdad? 1.000 euros al mes. Sí. Joan Miquel Perpiñán, muchísimas gracias, muy amable por venir, que tengan suerte en esa lucha que están llevando y ha sido un placer contar con su presencia, máxime viniendo usted como viene de Palma de Mallorca hasta Madrid. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Miguel Agudo Zamora, muchísimas gracias. Muchas usted ha venido gracias. desde Córdoba, hasta un poco más cerca, pero bueno, Sí, muchísimas sí. gracias en cualquier caso también por venir aquí al debate. Yo espero que todo este debate sirva para que la Constitución sepa introducirse en algunos lugares y alumbrarla, algunos lugares que todavía están un poco oscuros. Faltos de ella. Muchísimas gracias a los dos, a ustedes gracias por estar ahí. Si quieren nos vemos el próximo día con otro tema de debate, con otros dos invitados, como siempre aquí en CNN Plus. Hasta la próxima.